Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales? Vamos a hablar ahora de un tema muy importante. ¿Cómo se configura el homicidio en primero, en segundo y en tercer grado en México? Es una temática muy importante que nos han preguntado mucho. Primero que nada, les hago mención que los vamos a mencionar con estos conceptos que, aunque en México no se llaman propiamente homicidios en primero, segundo y tercer grado, sí existen y sí se penan los homicidios cuando se cometen con las mismas características que se realizan o que se tienen tipificados en Estados Unidos como estos tipos de homicidios. Entonces vamos a platicar sobre ellos y las diferencias entre unos y otros. Primero que nada, ¿qué es el homicidio en primer grado en México? En México se le llama homicidio calificado, y esto se da cuando precisamente se priva de la vida a una persona y existe premeditación. Bien, premeditación o ventaja. En Estados Unidos ustedes podrán saber que el homicidio en primer grado se da cuando hay premeditación. Cuando hay premeditación, cuando se calcula, cuando se piensa qué es lo que se va a hacer para privar de la vida a una persona. Cuando se calcula, cuando se tiene un propósito y posteriormente se priva a la vida. Ahí es cuando se entiende que hay una premeditación. En México, este homicidio se le llama calificado y es castigado regularmente desde 30 a 60 años de prisión. Más o menos en algunos estados puede variar un poco la penalidad. ¿Y qué es lo que se entiende en México como homicidio en primer grado? ¿O qué se entiende por premeditación? La premeditación de igual manera se da cuando se piensa, se actúa desde antes de cometer el homicidio y privar de la vida a alguien, y se generan actos con esa finalidad. Es decir, si yo, por ejemplo, pienso matar a alguien al día de mañana y desde hoy empiezo a ejecutar actos, por ejemplo, ir a visualizarla, por ejemplo, si voy a, no sé, envenenarla, ir a comprar estos venenos, etcétera, y empiezo a generar estos cálculos, no sé, utilizo algún software para ir siguiéndola, para tener la forma de ubicarla. Todos estos son actos de preparación, que configurarían la premeditación. También existen algunas presuntivas en México en donde el hecho de que se actualicen da por hecho de que hay premeditación, como por ejemplo matar a alguien por inundación, o lo mismo por envenenamiento, utilizar algún explosivo. Este tipo de situaciones generan que se dé por acreditada la premeditación, y eso a su vez que se genere o que se configure el homicidio calificado, que es el equiparable al homicidio en primer grado en México. Bien, también se da el homicidio en primer grado o homicidio calificado en México cuando haya ventaja en armas, por ejemplo tener una pistola, que la otra persona sea de fuerza inferior a ti, como por ejemplo un menor de edad, entre otras cosas. Se configura el homicidio en primer grado en México. Bien, ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el homicidio en segundo grado en Estados Unidos y cuál es el equiparable a México. En Estados Unidos se le llama al homicidio en segundo grado cuando se priva de la vida a alguien, pero de manera espontánea. Es decir, por ejemplo, si existe una discusión entre vecinos, vamos pensando en Los Ángeles, y en ese momento, sin pensarlo antes y de manera espontánea, uno de los vecinos saca un arma y priva de la vida a la otra persona. Eso se considera homicidio en segundo grado en Estados Unidos. En México, esto se considera de igual forma homicidio calificado, porque en México no existe como requisito que necesariamente exista premeditación, porque lo que dice en México para que sea el homicidio calificado es que exista o premeditación o ventaja. Bien, o premeditación o ventaja, o que sean algunas otras circunstancias, como por ejemplo que sea el homicidio cometido frente a menores de edad, frente a periodistas, etcétera. Sean otras circunstancias en las cuales no resulta necesario
que haya premeditación, como ya fue explicado antes. Entonces, el homicidio en segundo grado en Estados Unidos es el equiparable regularmente en México al homicidio calificado y se castiga igual que el homicidio en primer grado, es decir, de 30 a 60 años de prisión. Bien, así es como funciona el homicidio en segundo grado. Por otro lado, homicidio en tercer grado, eso se conoce en Estados Unidos como el homicidio no intencional o por imprudencia. En México esto se le conoce como homicidio por culpa y se da precisamente cuando no se tiene la intención de privar de la vida a alguien, pero por imprudencia, por falta de cuidado, se genera este resultado fatal. El ejemplo más común evidentemente es el accidente de tránsito, el atropellado, en donde pues, no tenías tú esa intención, pero por no haber venido manejando bien o por venir distraído, causas una lesión mortal para la víctima. En México aquí sí ya hay una gran diferencia, una gran diferencia en las penalidades por los homicidios por culpa, que es el homicidio en tercer grado en Estados Unidos. La ley regularmente en estos casos establece penalidades a veces máximas de hasta 5 años. ¿Y qué es lo importante en estos casos? Que en estos casos, como el Estado mexicano considera que las personas no son realmente personas que deban estar en prisión, que no son personas que el hecho de estar reinsertadas en una cárcel sería la mejor forma de poder alcanzar la justicia, por lo que en estos casos lo más importante es tratar de reparar el daño. Sabemos pues, que no hay nada que pueda reparar una pérdida humana, pero bueno, la ley establece cantidades para efectos de hacer frente a estos incidentes, este tipo de delitos que se cometen sin intención. Bien, entonces vuelvo a repetir, homicidio en primer grado, es lo mismo al homicidio calificado en México y se castiga de 30 a 60 años. Homicidio en segundo grado regularmente va a ser también un homicidio calificado en México y se castiga también de 30 a 60 años. Homicidio en tercer grado se conoce como homicidio por culpa en México y se castiga regularmente con un máximo de 5 años y se resuelve pagando la reparación del daño. Es decir, retribuyendo conforme a lo que marca la ley a la persona, a los ofendidos del delito, que pueden ser los padres de la persona atropellada, el esposo, los hijos, entre otras cosas. Vamos a hablar de cantidades para dejarlo un poco más claro. En este caso del homicidio en tercer grado, si ustedes atropellan a alguien en México, posteriormente puede estar rondando entre 30 a 35 mil dólares el pago de la reparación del daño por este tipo de casos. Y el caso, al cumplirse esta situación, conforme a otras condiciones que les puede imponer el juez, como por ejemplo pues no beber bebidas embriagantes, no conducir vehículos durante un plazo de 1 año, por ejemplo, si se cumple todo esto, se va a poder resolver el problema. Y ustedes van a quedar sin récord criminal, solamente con un registro administrativo que dentro de las fiscalías de México, que no van a, pues no le van a impedir que ustedes puedan venir a México cuando ustedes quieran, ni tampoco que ustedes puedan hacer una vida o visitar a sus familiares en México cada que quieran. Por último, en caso de que la víctima sea mujer en México, se da el feminicidio, que el feminicidio es el equiparable al homicidio en primer grado. También puede suceder si, por ejemplo, había una relación de parentesco entre el acusado del delito y la víctima, se puede dar el feminicidio. Si dejaron a la mujer con marcas, si la dejaron expuesta en la vía pública. Esas son algunas de las situaciones en las cuales puede darse el feminicidio, que ahí también se considera homicidio en primer grado y se castiga de 30 a 60 años. Bien, entonces estas son las diferencias entre los asesinatos en primero, segundo y tercer grado y el equiparable en México. Espero les haya servido esta información. Recuerde que nosotros somos Justicia Transparente, abogados penalistas, trabajamos en todo México. Si ustedes desean asesoría, representación sobre
asesinatos en primero, segundo, tercer grado, mándenos un mensaje, les dejamos los datos en la parte de abajo, en la descripción del video, y con gusto podemos ayudarlos y tratar de trabajar su asunto. Muchas gracias, yo soy el licenciado Germán Terríquez, titular de la firma. Muchas gracias.